Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Castellanos Aquino y con mis compañeros David Q. Guzmán y Ronaldo Medrano Ramírez. El día de hoy vamos a presentar el tema de humanismo de Erasmus de Rotterdam, según Erasmo de Rotterdam. Bueno, comenzamos. En introducción, el humanismo renacentista surgió en Europa entre el siglo XV al XVI. Destacó el valor del individuo promoviendo el estudio de las humanidades como literatura, filosofía y arte, influenciando la educación del pensamiento crítico. Erasmo de Rotterdam, nacido en 1466 y murió en 1536, fue un destacado exponente del humanismo, defendiendo la importancia de la educación y el estudio crítico de las escrituras. Su enfoque era un cristianismo moral y racional, lo convirtió en una figura clave del movimiento. Este trabajo analiza su influencia en el humanismo, sus aportes al pensamiento crítico y su impacto en la reforma religiosa y la educación del tiempo, ya que en esa época trataban de separar el poder intelectual de los conocimientos con el de la religión. En el contexto histórico, fue un periodo de transformación cultural y artística que marcó el fin de la Edad Media. Esa edad en donde eran caballeros, castillos, fantasías, magia, donde la religión era mucho más fuerte, y el inicio de la modernidad. Surgió un contexto de cambios significativos como el crecimiento urbano, el aumento del comercio y la influencia de la cultura clásica. Eventos como la caída de Constantinopla en 1553, como referencia a esta imagen, y la invención de la imprenta facilitaron la difusión de nuevas ideas. Como mencionamos en clase, la imprenta fue uno de los artilugios mucho más destacables de esta época, ya que los libros eran cosas escritas a mano y con la imprenta logramos aumentar la, la difusión del conocimiento a través de libros. Entonces había más libros y mayor disponibilidad, no eran solo para la iglesia o para los nobles. La imprenta facilita la difusión de nuevas ideas. Las ideas humanistas emergieron como una respuesta a la búsqueda de un conocimiento centrado en el ser humano, proviniendo en enfoque crítico que valoran la razón y la observación. Ahora haremos una pequeña biografía de Erasmo de Rotterdam. Este personaje nació en 1466 en la ciudad de Rotterdam, Países Bajos, en el seno de una familia modesta. Tras la temprana muerte de sus padres, Erasmo ingresó a un monasterio, donde fue educado en latín, filosofía y teología. Aunque fue ordenado sacerdote, pronto desarrolló un interés profundo en los estudios clásicos y humanísticos, lo que lo llevó a viajar y estudiar en prestigiosas universidades, como la Universidad de París y la Universidad de Oxford. Estos viajes le dieron la oportunidad de relacionarse con algunas de las figuras intelectuales más destacadas de la época, como John Colet y Thomas More, quienes también compartían su interés por una interpretación más intelectual y moral de la fe cristiana. A lo largo de su vida, Erasmo residió en varias ciudades europeas, como Basilea, Lovaina, Roma y Venecia, y llegó a ser considerado uno de los eruditos más notables del Renacimiento. Su habilidad para leer y traducir griego y latín le permitió revisar textos fundamentales, incluso una edición crítica del Nuevo Testamento en griego, que tuvo una gran repercusión. Gracias a sus escritos y su compromiso con el pensamiento crítico, Erasmo fue conocido como el príncipe de los humanistas. A pesar de sus críticas a la Iglesia, Erasmo se opuso a las rupturas violentas y siempre abogó por una reforma pacífica que purificara las prácticas religiosas sin necesidad de crear divisiones. Falleció en el año 1536 en la ciudad de Basilea, dejando un legado que continuó influyendo en generaciones posteriores. Erasmo deseaba que el cristianismo fuera accesible a todos, libre de corrupción y basado en el amor y el conocimiento. Ahora vamos a hablar acerca del humanismo de Erasmo. Erasmo fue uno de los máximos exponentes del humanismo cristiano, una corriente cuyo objetivo buscaba equilibrar la razón y la fe,
Para Erasmo, el humanismo no se limitaba al estudio de textos clásicos, representaba un esfuerzo por entender y vivir los valores éticos y morales que estos textos promovían. El humanismo cristiano de Erasmo se caracterizaba por su énfasis en una vida cristiana sincera y sencilla, inspirada en las enseñanzas de Jesús y orientada a lo que es el bien común. Erasmo también fue conocido por sus escritos de crítica social. Su obra, llamada Elogio de la Locura, del año 1511, es una sátira en la que cuestiona las prácticas de la Iglesia y la hipocresía de muchos de sus líderes. A través de un monólogo humorístico y mordaz, Erasmo expone las fallas humanas y las contradicciones en lo que son las instituciones religiosas y políticas de su tiempo. Esta obra, a pesar de ser una crítica irónica, tuvo un gran impacto en Europa y fue aclamada por otros humanistas y críticos de la época. Otro ejemplo importante de su humanismo es su edición del Nuevo Testamento en griego en 1516, la cual permitió una interpretación más fiel de las escrituras al apartarse de la traducción latina, oficial de la Iglesia, llamada la Vulgata. Al publicar esta edición, Erasmo promovió el regreso a las fuentes originales, un principio esencial del humanismo renacentista. Su objetivo era que los cristianos pudieran comprender el mensaje auténtico de la Biblia, sin las distorsiones que pueden haber ocurrido a lo largo de los siglos. Su traducción inspiró a otros reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino, aunque él no estuvo de acuerdo con el cisma que causó la Reforma Protestante. Además, Erasmo sostenía que el verdadero cristianismo se encontraba en el estudio y la reflexión personal, no en el seguimiento ciego de rituales. Su defensa de la reforma religiosa se basaba en una ética cristiana compasiva, promoviendo un modelo de fe basado en la humildad y el amor al prójimo, en contraste con el énfasis en el dogma y las prácticas exteriores. A través de sus obras, Erasmo influyó en la reforma y desarrollo del pensamiento europeo, especialmente en el ámbito de la religión. Pensamiento y filosofía. La filosofía de Erasmo estaba profundamente influida por los valores de la libertad de pensamiento, la educación y la tolerancia religiosa. En cuanto a la libertad, Erasmo creía que el ser humano debía poder buscar su propia relación con Dios, sin intermediarios ni interpretaciones impuestas. Sostenía que la esencia de la fe cristiana debe encontrarse en una relación directa y libre con Dios, en lugar de depender de estructuras eclesiásticas rígidas. Erasmo fue especialmente crítico del dogmatismo, pues lo consideraba una amenaza para la libertad personal y una barrera para el verdadero conocimiento de Dios. Para Erasmo, la educación era una herramienta esencial para mejorar la sociedad. Defendía la enseñanza de las letras clásicas, especialmente el griego y latín, pues creía que a través del estudio de los textos antiguos, las personas podrían desarrollar el pensamiento crítico y los valores éticos. Pensaba que los líderes de la sociedad podrían desarrollar el pensamiento y debían ser personas cultivadas, formadas en el humanismo, que comprendieran el valor de la razón y la ética. Su ideal educativo incluía una formación integral que abarcase tanto el conocimiento intelectual como el desarrollo moral, lo cual era una novedad en su tiempo. En cuanto a la tolerancia religiosa, Erasmo fue un defensor ferviente del diálogo y la convivencia pacífica entre diferentes doctrinas. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que impulsaban el enfrentamiento, Erasmo intentaba reconciliar a los cristianos bajo una base común de amor y respeto. Esta postura le generó críticas de ambos lados. Fue acusado por algunos católicos de ser demasiado crítico con la Iglesia y por algunos protestantes de no comprometerse lo suficiente con la reforma. Sin embargo, Erasmo sostenía que su papel era servir a la verdad y el entendimiento mutuo, sin buscar el conflicto. En sus escritos, Erasmo defendió la idea de que el cristianismo debería unir a las personas en lugar de dividirlas. En resumen, el pensamiento de Erasmo se centraba en una fe basada en la libertad, el conocimiento y la virtud, y aspiraba a un cristianismo libre de las ataduras institucionales que alejaban a las personas del verdadero mensaje de Jesucristo.
Este ideal sigue siendo relevante hoy en día, ya que representa una filosofía de respeto y comprensión mutua, que busca construir una sociedad más justa y ética. Crítica social y religiosa de Erasmo. ¿Cómo Erasmo hizo esta crítica? En el contexto del Renacimiento, durante este periodo, la Iglesia Católica enfrentó varias críticas sobre su corrupción y por prácticas que se alejaban de los verdaderos principios del cristianismo. Erasmo, como humanista, propuso una reforma profunda que no solo busca cambiar la estructura de la Iglesia, sino también revitalizar el pensamiento religioso. Una de sus frases más memorables es, y cito, "La única manera de llegar a la verdad es por medio de la razón". Con esta afirmación, Erasmo subraya la importancia de usar la razón en lugar de aceptar ciegamente los dogmas establecidos. Criticó abiertamente la venta de indulgencias y materialismo que caracterizaba a ciertos clérigos, destacando cómo estas prácticas socavaban la esencia del cristianismo. Influencia y legado de Erasmo. Ahora pasemos a la influencia y el legado de Erasmo, que dejó en nuestra historia. Erasmo se convirtió en una figura clave que impactó a muchos reformadores, entre ellos Martín Lutero. Su énfasis en la necesidad de una fe más personal y un enfoque crítico hacia la autoridad de la Iglesia resonó con las ideas de Lutero, quien también abogó por un interno a las Escrituras. Aunque Erasmo nunca se unió al movimiento protestante de Lutero, su obra Elogio de la Locura planteó preguntas fundamentales sobre la moralidad y la ética en la vida religiosa. A través de su crítica de la corrupción eclesiástica, Erasmo contribuyó al desarrollo de la Reforma protestante, promoviendo un cristianismo basado en principios éticos y en la interpretación personal de la fe. Además, cuando comparamos sus ideas con las de otros humanistas de su tiempo como Tomás Moro, podemos observar que Erasmo adoptaba un enfoque más crítico y reformista, mientras Moro se centraba en utopías y visiones idealistas. Erasmo planteaba la necesidad de cuestionar y reformar las prácticas existentes. Su legado perdura hoy no solo en el ámbito religioso, sino también en el pensamiento crítico y la búsqueda de un mundo más tolerante y educado. Ahora, como reflexiones finales sobre el pensamiento de Erasmo. Sus ideas sobre tolerancia, la libertad y pensamiento en la importancia de la educación son más pertinentes que nunca en un mundo que enfrenta constantes desafíos sociales, políticos y religiosos. Ahora los invito a ustedes a reflexionar con esta pregunta. ¿Cómo aplicamos hoy el concepto de tolerancia y libertad que defendía Erasmo? Este tipo de reflexión es crucial en nuestras interacciones diarias y en el mundo en que abordamos temas sensibles en nuestras comunidades. La educación fue un pilar fundamental en el pensamiento de Erasmo. Él creía que educar a las personas era esencial para combatir el extremismo y la desinformación, y esto sigue siendo cierto hoy. La formación de individuos críticos y responsables es clave para abordar problemas como la desigualdad y la intolerancia. En resumen, el legado de Erasmo no solo nos invita a reflexionar sobre la historia, sino también nos desafía a ser agentes de cambio a nuestras sociedades actuales. Agradezco su atención y espero que se sientan inspirados a continuar explorando las ideas de Erasmo y su impacto en el mundo contemporáneo. Gracias.